Capítulo 5 del libro 10 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. Originalidad en París. Desde hacía 2 años, según hemos dicho, París había visto más de una insurrección. Fuera de los barrios sublevados, nada es más extrañamente tranquilo que la fisonomía de París en un motín. París se acostumbra muy pronto a todo. Un motín no es más que un motín, y París tiene tantos negocios que no se ocupa de cosa tan pequeña. Solo estas ciudades colosales pueden dar tales espectáculos. Solo estos inmensos centros de población pueden contener en su recinto a un mismo tiempo la guerra civil y una extraña tranquilidad. Por costumbre, cuando empieza la insurrección, cuando se oye el tambor, el toque de llamada, la generala, el tendero se limita a decir: parece que hay jarana en la calle de San Martín, o en el arrabal de San Antonio, y algunas veces añade con indiferencia: por ahí, en alguna parte. Después, cuando se oye el estrépito horrible y lúgubre de la fusilería y de las descargas por pelotones, el tendero dice: se va recrudeciendo. Calla, se va calentando la cosa. Un momento después, si se aproxima el motín, cierra apresuradamente su tienda y se pone enseguida el uniforme, es decir, pone en seguridad sus mercancías y en peligro su persona. Mientras se fusila en una encrucijada, en un pasaje, en un callejón, mientras se toman y se pierden barricadas y corre la sangre y la metralla acribilla las fachadas de las casas y las balas matan a los vecinos en sus alcobas y los cadáveres se amontonan en las calles, se oye el choque de 2 bolas de un billar a algunos pasos. Los teatros abren sus puertas y representan vaudevilles. Los curiosos hablan y ríen a 2 pasos de esas calles en que reina la guerra. Los coches hacen sus viajes, los vecinos se van a comer de campo, y algunas veces esto sucede en el mismo barrio en que está empeñada la lucha. En 1831 se detuvo una descarga para dejar pasar una boda. Cuando la insurrección del 12 de mayo de 1839, en la calle de San Martín, un viejo achacoso, que llevaba un carretón con un trapo tricolor y lleno de garrafas de un líquido cualquiera, iba y venía de una barricada a la tropa y de la tropa a la barricada, ofreciendo imparcialmente refrescos a la anarquía y al gobierno. No hay nada más extraño, pero esto es un carácter propio de los motines de París, que no se encuentra en ninguna otra capital, porque para esto son necesarias 2 cosas: la grandeza y la alegría de París. Es necesario que sea la ciudad de Voltaire y de Napoleón. Esta vez, sin embargo, en la alarma del 5 de junio de 1832, la gran ciudad sintió algo que era quizá más fuerte que ella. Tuvo miedo. Vióse en todas partes, en los barrios más lejanos y más indiferentes, que las puertas y las ventanas estaban cerradas en pleno día. Los valientes se armaron, los cobardes se escondieron. El transeúnte indiferente u ocupado desapareció. Muchas calles estaban desiertas como las 4 de la mañana. Referíanse en todas partes hechos alarmantes, noticias fatales: que ellos se habían apoderado del banco, que solo en el claustro de Saint-Merry había 600 retirados y parapetados en la iglesia, que la tropa de línea no inspiraba confianza, que Armand Carrel había ido a ver al mariscal Clausel y que éste había dicho: contad primero con un regimiento, que Lafayette estaba enfermo, pero que sin embargo había dicho: soy vuestro, os seguiré a todas partes mientras haya sitio para una silla, que era preciso estar apercibidos, porque a la noche habría gente que saquearía las casas aisladas en los extremos de París. En esto se descubría la imaginación de la policía, esa Ana Radcliffe que se mezcla en el gobierno. Que se había establecido una batería en la calle Aubry-le-Boucher, que Lobau y Bugeaud estaban de acuerdo, y que a medianoche o al rayar el día lo más tarde
marcharían a un tiempo 4 columnas contra el centro del motin, la primera desde la Bastilla, la segunda desde la puerta de San Martín, la tercera desde la plaza de la Greve y la cuarta desde el mercado. Que quizá también las tropas evacuarían a París y se retirarían al campo de Marzo, que no se sabía lo que sucedería, pero que sería una cosa grave. Discurrían mucho sobre las vacilaciones del mariscal Soult. ¿Por qué no atacaba enseguida? Era evidente que estaba muy pensativo. El viejo león parecía olfatear en aquella sombra un monstruo desconocido. Llegó la noche. Los teatros no se abrieron. Las patrullas circulaban con aire irritado. Se registraba a los transeúntes. Se detenía a los sospechosos. A las 8 había más de 800 personas presas. La prefectura estaba llena, la consejería atestada, la fuerza atestada. En la conserjería en particular, el gran subterráneo, que se llama la calle de París, estaba cubierto de sacos de paja, sobre los cuales yacía un montón de prisioneros a quienes arengaba con valor el hombre de Lyon, Lagrange. Aquella paja movida por los presos hacía el efecto de un aguacero. En otras partes, los presos estaban al aire en los patios unos sobre otros. En todas partes reinaba la ansiedad y el temor del día de mañana. Se fortificaban en las casas, las mujeres y las madres estaban inquietas. No se oía más que esto. ¡Oh, Dios mío! Aún no ha vuelto. Solo muy a lo lejos se oía rodar algún coche. Se oían al pasar por las puertas rumores, gritos, tumultos, ruidos sordos y confusos, palabras sueltas. Esa es la caballería. O son los furgones que galopan. Los clarines, los tambores, la fusilería y sobre todo el toque a rebato de Saint-Merry. Oíase el cañón. Los hombres salían por detrás de una esquina y desaparecían gritando: ¡Meteos en casa! Y todos se apresuraban a echar los cerrojos a las puertas. Algunos preguntaban: ¿en qué concluirá todo esto? Por momentos, a medida que la noche iba cayendo, París parecía colorarse más lúgubremente con el formidable fulgor del motín. Fin del capítulo 5 y fin del libro 10. Libro 11. El átomo fraterniza con el huracán. Capítulo 1 del libro 11 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1. Algunas aclaraciones sobre los orígenes de la poesía de Gavroche. Influencia de un académico en esta poesía. En el momento en que la insurrección, saliendo del choque del pueblo y de la tropa enfrente del arsenal, produjo un movimiento de retroceso en la multitud que seguía el carro fúnebre, y en que toda la longitud de los bulevares pesaba, por decirlo así, sobre la cabeza del convoy, hubo un terrible reflujo. La columna se deshizo, las filas se rompieron, todos echaron a correr, partieron, huyeron, unos dando los gritos del ataque, otros con la palidez de la fuga. El gran gentío que cubría los bulevares se dividió en un abrir y cerrar de ojos, se desbordó a derecha e izquierda y se derramó en torrentes por 200 calles a un tiempo, con la impetuosidad de una esclusa abierta. En aquel momento, un muchacho haraposo que bajaba por la calle de Menilmontant, llevando en la mano una rama de ébano en flor, que acababa de coger en las alturas de Belleville, descubrió en el escaparate de una prendería una vieja pistola de arzón. Tiró su florida rama al suelo y dijo: «Señora fulana, os compro esa máquina». Y echó a correr con la pistola. 2 minutos después, una ola de paisanos asustados que huía por la calle Amelot y por la calle Basse encontró al muchacho que blandía su pistola y cantaba: «Nada se ve de noche y se anda troche-moche, de día se ve claro y el tropezar es raro». Era Gavroche, que iba a la guerra. En el boulevard descubrió que la pistola no tenía perrillo. ¿De quién eran esos versos pareados que le servían para marcar el paso
y todas las demás canciones que cantaba cuando era ocasión. Lo ignoramos. Quién sabe si serían suyas. Gavroche, por otra parte, estaba al corriente de todos los cantares populares y mezclaba con ellos su murmullo. Duende y Galopín hacía un popurrí de las voces de la naturaleza y de las voces de París. Combinaba el repertorio de los pájaros con el repertorio de los talleres. Conocía a los aprendices, tribu contigua a la suya, y había sido, a lo que parece, aprendiz de impresor 3 meses. Había hecho un día una comisión para el señor Bourg-Lormian, de la Academia. Gavroche era un pilluelo literato. Por lo demás, no sospechaba que en aquella mala noche lluviosa en que había ofrecido hospitalidad en su elefante a los 2 niños, había representado el papel de la providencia con sus 2 hermanos. La noche había sido primero para sus hermanos y la madrugada para su padre. Al dejar la calle de Ballet al amanecer, había vuelto apresuradamente al elefante, había sacado artísticamente a los 2 niños, había partido con ellos un almuerzo cualquiera que había inventado y después se había ido confiándolos a la calle, a esa buena madre que casi le había criado a él. Al separarse de ellos, les había dado una cita para la noche en el mismo sitio y se había despedido con este discurso: rompo una caña, o de otro modo me escurro, o como se dice en la corte, desfilo. Pipiolos, si no encontráis al papá y a la mamá, volved aquí a la noche. Os daré de cenar y os acostaré. Los 2 niños, recogidos por algún agente de policía y llevados al depósito, o robados por algún saltimbanquis, o perdidos simplemente en el inmenso laberinto de calles de París, no volvieron. El bajo fondo del mundo social en la actualidad abunda en estas huellas perdidas. Gavroche no había vuelto a verlos. Habíanse pasado ya 10 u 11 semanas desde aquella noche, y más de una vez se había acordado de aquellos pobres niños, y rascándose la cabeza había dicho: ¿dónde diablos estarán esos chicos? A todo esto había llegado con su pistola en la mano a la calle de Pont-aux-Choux. Observó que no había en toda la calle más que una tienda abierta, y cosa digna de reflexión, una tienda de bollos. Era, pues, una ocasión providencial de comer un pastelillo de manzanas antes de entrar en lo desconocido. Gavroche se detuvo, se tentó los costados, registró los bolsillos, los volvió, no encontró nada, ni siquiera un sueldo, y empezó a gritar: ¡socorro! Es muy duro eso de carecer del bocado supremo. Gavroche no por esto se detuvo en su camino. 2 minutos después estaba en la calle de San Luis. Al atravesar la del Parque Real, sintió la necesidad de desquitarse del pastelillo de manzanas imposible y gozó el inmenso placer de romper en pleno día los carteles de los espectáculos. Un poco más allá, viendo pasar un grupo de personas bien puestas que le parecieron propietarios, alzó los ojos y escupió esta bocanada de bilis filosófica: esos rentistas, qué gordos están, cómo gozan con las buenas comidas. Preguntadles qué hacen con su dinero. No lo saben, se lo comen. ¿Y qué? Todo se lo lleva el vientre. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del libro 11 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Brujas antes y porteras hoy. La agitación producida por una pistola sin perrillo que se lleva en la mano a mediodía es una función pública tal que Gavroche sentía crecer su verbosidad a cada paso. Iba gritando entre algunos trozos de la marsellesa que cantaba: todo va bien, me duele mucho la pierna izquierda, me he curado el reuma, estoy contento, ciudadanos, los paisanos no tienen que hacer, voy a echarles unos versos subversivos. Vengo del boulevard, amigos míos, y se va calentando la cosa. Ya cuece un poco, ya hierve. Ya es tiempo de espumar el puchero. Adelante los hombres, que la sangre impura inunde los surcos. Yo doy mi vida por la patria,
y ya no volveré a ver a mi concubina. No, no, todo acabó. Me es igual. ¡Viva la alegría! Luchemos, caramba. Estoy ya cansado de despotismo. En aquel momento, el caballo de un guardia nacional de lanceros que pasaba a su lado cayó al suelo. Gavroche puso su pistola en tierra, levantó al hombre y después ayudó a levantar al caballo. Enseguida cogió la pistola y continuó su camino. En la calle de Thorigny todo era paz y silencio. Esta apatía propia de las huertas formaba contraste con el inmenso rumor que la rodeaba. En una puerta estaban hablando 4 comadres. La Escocia tiene tercetos de brujas, pero París tiene cuartetos de comadres, y el tú serás rey sería tan lúgubre dicho a Bonaparte en la encrucijada Baudoyer como a Macbeth en la selva de Armuir. Sería sobre poco más o menos el mismo graznido. Las comadres de la calle Thorigny solo se cuidaban de sus asuntos. Eran 3 porteras y una trapera con su cesto y su gancho. De pie como estaban, parecían las 4 esquinas de la vejez, que son la caducidad, la decrepitud, la ruina y la tristeza. La trapera era humilde. En ese mundo al aire libre, la trapera saluda y la portera protege. Esto depende de la basura, según quieren las porteras, aprovechable o inútil, según la fantasía del que hace el montón. Hasta en la escoba puede haber bondad. Esta trapera era un cesto agradecido y se sonreía. Con qué sonrisa. Hablando con las 3 porteras, decían cosas como estas: «Ah, vuestro gato sigue siendo tan malo. Dios mío, ya sabéis que los gatos son naturalmente enemigos de los perros, y los perros son los que se quejan. Y el mundo también. Y sin embargo, las pulgas de los gatos no se pasan a las personas. Y además los perros son peligrosos. Me acuerdo de un año en que había tantos perros que lo pusieron en los periódicos. Era cuando había en las Tullerías unos borregos grandes que tiraban del cochecito del rey de Roma. ¿Os acordáis del rey de Roma? Yo quería más al duque de Burdeos. Pues yo he conocido a Luis XVII y le prefiero. Lo que está caro es la carne, señá Patagona. Oh, no me habléis de eso. Es una cosa horrible la carnicería. Un horror horrible. En esto intervino la trapera. Señoras, dijo, el comercio está paralizado. Los montones de basura están ya rebuscados. No se tira nada. Todo se come. Hay otros más pobres que vos, Brauglem. Sí, es verdad, respondía la trapera con deferencia. Yo tengo una profesión. Hubo una pausa, y la trapera, cediendo a esa necesidad de hablar que reside en la misma naturaleza del hombre, añadió: al volver a mi casa por la mañana arreglo la cesta, hago mi elección quería decir, y formo unos montonos en mi cuarto. Pongo los trapos en un canastillo, los tronchos en el barreño, los pedazos de hierro en mi baúl, los de lana en mi cómoda, los papeles viejos en el rincón de la ventana, lo que se puede comer en una cazuela, los pedazos de vidrio en mi chimenea, los zapatos detrás de la puerta y los huesos debajo de la cama. Gavroche, que se había parado detrás, estaba escuchando. Viejas, dijo, ¿qué tenéis que hablar de política? El pilluelo recibió por contestación una andanada de un sofión cuádruple. Vaya un malvado. ¿Qué lleva en la mano? Una pistola. Mirad qué maldito pícaro. Esos no están tranquilos mientras no derriban la autoridad. Gavroche, despreciándolas, se limitó por toda represalia a levantar la punta de la nariz con el dedo pulgar, abriendo enteramente la mano. La trapera gritó: ¡Anda, bribón descalzo! La que respondía al nombre de señá Patagona dio una palmada escandalizada. Va a haber desgracias, es seguro. El galopín de al lado, que tiene la perilla, sale todos los días del brazo con una joven que lleva el gorro de color de rosa, y hoy le he visto pasar dando el brazo a un fusil. La señá Bachet dice que la semana pasada hubo una revolución
¿De dónde viene el becerro? En Pontoise. ¿Y ahora veis a ese horrible tunante con su pistola? Parece que los celestinos están llenos de cañones. ¿Qué queréis que haga el gobierno con esos tunos que no saben qué inventar para revolver el mundo cuando empezaba a estar un poco tranquilo, después de todas las desgracias que ha habido, señor Dios? Yo que me acuerdo de aquella pobre reina a quien vi pasar en una carreta, y todo eso, por supuesto, va a ser causa de que se suba el rapé. Es una infamia. Iré a verte guillotinar, galopín. Te se cae el moco, mi buena vieja, dijo Gavroche. Límpiate ese promontorio. Y pasó adelante. Cuando estaba ya en la calle Pavé, se acordó de la trapera y empezó este soliloquio. Haces mal en insultar a los revolucionarios, tía estercolera, porque esta pistola te protege. Sirve para que tengas en el cesto buenas cosas que comer. De repente oyó un ruido detrás de sí. Era la portera patagona, que le había seguido y que desde lejos le enseñaba el puño gritando: ¡Eres un bastardo! Bah, dijo Gavroche, me río de eso a carcajada. Poco después pasó por delante del hotel Lamoignon e hizo este llamamiento: ¡En marcha para la batalla! En aquel momento le sobrecogió un acceso de melancolía. Miró la pistola con cierto aire de reconvencion que parecía destinado a enternecerla y dijo: yo salgo y corro, pero tú no corres, ni de ti sale el tiro. Después se dirigió hacia el olmo de San Gervasio. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro 11 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. Justa indignación de un peluquero. El digno peluquero, que había echado de su casa a los dos niños, a quienes Gavroche había abierto el vientre paternal del elefante, estaba en este momento en su tienda afeitando a un viejo soldado de la Legión de Honor que había servido en tiempo del Imperio. Estaban en conversación. El peluquero había hablado naturalmente al soldado del motín, después del general Lamarque, y de Lamarque habían pasado a hablar del emperador, de lo cual resultó una conversación de barbero y soldado, que Prudhomme, si hubiera estado presente, habría enriquecido con arabescos y habría titulado Diálogo de la navaja y el sable. Caballero, decía el barbero, ¿cómo montaba el emperador a caballo? Mal, no sabía caer, así es que no cayó nunca. Tenía buenos caballos, debería tener buenos caballos. El día en que me dio la cruz me fijé en su cabalgadura. Era una yegua corredora, blanca enteramente, con las orejas muy apartadas, la silla profunda, la cabeza delgada, con una estrella negra, el cuello muy largo, las rodillas fuertemente articuladas, las costillas salientes, el lomo oblicuo, la grupa poderosa, un poco más de 15 palmos de alta. Hermoso caballo, dijo el peluquero. Era de su majestad. El peluquero conoció que, después de estas palabras, era conveniente un poco de silencio. Se calló y dijo después: el emperador no fue herido más que una vez, ¿no es verdad? El veterano respondió con el acento tranquilo y soberano del hombre que lo ha visto: en el talón en Ratisbona. Nunca le vi mejor puesto que aquel día. Estaba reluciente como un sueldo. ¿Y vos, señor veterano, habéis sido herido muchas veces? Yo, dijo el soldado. Ah, no es cosa. Recibí en Marengo 2 sablazos en la nuca, en Austerlitz una bala en el brazo derecho, en Jena otra en la cadera izquierda, en Friedland un bayonetazo aquí, en el Moscova 7 u 8 lanzazos, no importa dónde, en Lutzen un tiro de obús que me rompió un dedo. Ah, y en Waterloo un balazo de cañón en el muslo. Nada más. ¡Qué hermoso es eso!, exclamó el peluquero con acento pindárico. Eso de morir en el campo de batalla. Yo, palabra de honor, antes que morir en mi cama de enfermedad, lentamente un poco cada día, con drogas, cataplasmas, jeringas y medicinas,
quisiera recibir en el vientre una bala de cañon. No teneis mal gusto, dijo el soldado. Apenas había acabado de pronunciar estas palabras cuando resonó en la tienda un horrible estrépito. Había sido roto violentamente un vidrio del escaparate. El peluquero se puso lívido. ¡Oh, Dios mío! Exclamó. ¡Ahí está una! ¿El qué? Una bala de cañón. ¡Hela aquí!, dijo el soldado. Y recogió una cosa que rodaba por el suelo. Era una piedra. El peluquero corrió hacia el vidrio roto y vio a Gavroche que corría a escape hacia el mercado de San Juan. Al pasar por delante de la peluquería, Gavroche, que llevaba en la memoria a los dos niños, no pudo resistir al deseo de darle los buenos días y le tiró una piedra a los vidrios. ¿Pero veis?, dijo el peluquero, que de pálido había pasado a azul. Ese hace mal solo por hacer mal. ¿Qué le he hecho yo a ese pilluelo? Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro 11 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. El niño se admira del viejo. Mientras tanto, Gavroche, en el mercado de San Juan, cuyo cuerpo de guardia había sido desarmado ya, acababa de hacer su incorporación a un grupo guiado por Enjolras, Courfeyrac, Combeferre y Feuilly. Todos iban casi armados. Bahorel y Juan Prouvaire les había encontrado y aumentaban el grupo. Enjolras llevaba una escopeta de caza de 2 cañones, Combeferre un fusil de guardia nacional con el número de la legión, y en la cintura 2 pistolas que se le veían bajo su levita desabotonada. Juan Prouvaire un viejo mosquetón de caballería y Bahorel una carabina. Courfeyrac blandía un estoque. Feuilly, con un sable desnudo, marchaba delante gritando: ¡Viva Polonia! Venían del muelle Marloat, sin corbata y sin sombrero, agitados, mojados por la lluvia y con el fuego en los ojos. Gavroche se acercó a ellos tranquilo. ¿A dónde vamos? Ven, dijo Courfeyrac. Detrás de Feuilly iba, o por mejor decir, saltaba Bahorel, como un pez en las aguas del motín. Tenía su chaleco rojo y palabras de esas que lo destruyen todo. Su chaleco trastornó a un transeúnte que gritó asustado: ¡Ya están ahí los rojos! El rojo de los rojos, replicó Bahorel. Pícaro miedo ciudadano. En cuanto a mí, no tiemblo ante una amapola. El sombrero rojo no me inspira temor alguno. Ciudadanos, creedme, dejemos el miedo a lo rojo a los animales cornudos. Bahorel vio entonces a una ventana un joven pálido con barba negra que los estaba viendo pasar, probablemente un amigo del ABC, y le gritó: ¡Pronto! ¡Cartuchos para bellum! Bello hombre, es verdad, dijo Gavroche, que ya comprendía el latín. Un acompañamiento tumultuoso les seguía: estudiantes, artistas, jóvenes afiliados a la Cougourde de E, obreros, hombres bien puestos, armados de palos y de bayonetas, algunos como Combeferre con pistolas sujetas en la pretina de los pantalones. Un viejo que parecía de mucha edad iba también en el grupo. No tenía armas y se apresuraba para no quedarse atrás, aunque iba pensativo. Gavroche le descubrió. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?, dijo Courfeyrac. Un viejo. Era el señor Mabeuf. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 del libro 11 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. El anciano. Digamos ahora lo que había pasado. Enjolras y sus amigos estaban en el Boulevard Bourdon, cerca del Pósito, en el momento en que los dragones dieron la carga. Enjolras, Courfeyrac y Combeferre eran del grupo que había seguido la calle Bassompierre gritando: ¡A las barricadas! En la calle Lesdiguières habían encontrado a un anciano, que les llamó la atención porque andaba haciendo eses como si estuviera embriagado. Llevaba además el sombrero en la mano, a pesar que había estado lloviendo toda la mañana y aún seguía lloviendo bastante fuerte.
Courfeyrac había reconocido al señor Mabeuf, a quien conocía por haber acompañado muchas veces a Mario a su casa. Sabiendo las costumbres pacíficas y más que tímidas del antiguo mayordomo librero, y extrañando verle en medio de aquel tumulto, a 2 pasos de las cargas de caballería, casi en medio del fuego, con la cabeza descubierta, lloviendo y paseando por entre las balas, se había acercado a él, y el amotinado de 25 años y el octogenario habían tenido este diálogo. Señor Mabeuf, volveos a casa. ¿Por qué? Porque va a haber jarana. Eso es bueno. Sablazos, tiros, señor Mabeuf. Eso es bueno. Cañonazos. Eso es bueno. ¿A dónde vais vosotros? Vamos a echar abajo el gobierno. Eso es bueno. Y los había seguido sin volver a pronunciar una palabra. Su paso se había ido fortaleciendo. Algunos obreros le habían ofrecido el brazo y le había rehusado con un movimiento de cabeza. Iba casi en la primera fila de la columna, presentando a un tiempo el movimiento de un hombre que anda y el rostro de un hombre que duerme. ¡Qué hombre tan templado!, murmuraban algunos estudiantes. En el grupo corría el rumor de que era un antiguo convencional, un viejo regicida. Mientras tanto el tumulto se dirigía por la calle de la Verrerie. Gavroche iba delante cantando a grito herido lo siguiente y haciendo las veces de clarín. Pues ya ha salido la luna. ¿Cuándo nos vamos de tuna? Dijo Carloto a Carlota. Tú, vamos a Chatú. Yo tengo un dios, un rey, un chavo y una bota. Por comer 2 cañamones se embriagaron 2 gorriones al pie de una encina rota. Sí, vamos a Passy. Yo tengo un dios, un rey, un chavo y una bota. Un tigre que vio a estos bobos convertidos en 2 lobos, dijo con cara de bota: Don, vamos a Medón. Yo tengo un dios, un rey, un chavo y una bota. Y pues que sale la luna, ¿cuándo nos vamos de tuna? Dijo Carloto a Carlota. Tris, vamos a París. Yo tengo un dios, un rey, un chavo y una bota. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 del libro 11 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 6. Reclutas. El grupo crecía a cada instante. Hacia la calle de Billettes, un hombre de alta estatura, que empezaba a encanecer, y cuyo rostro rudo y atrevido notaron Courfeyrac, Enjolras y Combeferre, pero a quien nadie conocía, se unió al grupo. Gavroche, distraído con sus cánticos, sus silbidos y sus gritos, con ir el primero y con llamar en las tiendas con la culata de su pistola sin perrillo, no se fijó en aquel hombre. Al pasar por la calle Verrerie y al llegar a la puerta de la casa de Courfeyrac, dijo este: Me alegro porque me he olvidado del dinero y he perdido el sombrero. Se separó del grupo y subió las escaleras de 4 en 4. Cogió un sombrero viejo, la bolsa y un cofre cuadrado del tamaño de una maleta grande que estaba oculto entre la ropa sucia. Al bajar la escalera le gritó la portera: Señor Courfeyrac. Portera, ¿cómo os llamáis? Respondió Courfeyrac. La portera se quedó parada. Ya lo sabéis, soy la portera y me llamo la tía Bevin. Pues bien, si seguís llamándome señor Courfeyrac, yo os llamaré tía Bevin. Ahora hablad. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Ahí está uno que quiere hablaros. ¿Quién es? No lo sé. ¿Dónde está? En mi cuarto. Ah, diablo, dijo Courfeyrac. Pero es que está esperando hace más de una hora a que volváis, añadió la portera. Y al mismo tiempo un jovencillo vestido de obrero, pálido, delgado, pequeño, con manchas rojizas en la piel, cubierto con una blusa agujereada y un pantalón de terciopelo remendado que tenía más bien facha de una muchacha vestida de muchacho que de hombre, salió de la portería y dijo a Courfeyrac con una voz que no era por cierto de mujer: ¿El señor Mario ha venido?
No está. ¿Volverá esta noche? No lo sé. Y Courfeyrac añadió: en cuanto a mí, no volveré. El muchacho le miró fijamente y le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué no? ¿A dónde vais? ¿Qué os importa? ¿Queréis que os lleve ese cofre? Voy a las barricadas. ¿Queréis que vaya con vos? Si tú quieres, respondió Courfeyrac. La calle es libre. El empedrado es de todo el mundo. Y salió corriendo en busca de sus amigos. Cuando los hubo encontrado, dio el cofre para que le llevase a uno de ellos. Hasta un cuarto de hora después no vio al joven que le había seguido. Un grupo de este género no va precisamente a donde quiere. Ya hemos dicho que le arrastra el viento. Pasaron por Saint-Merry y se hallaron sin saber cómo en la calle de San Dionisio. Fin del capítulo 6 y fin del libro 11. Libro 12. Corinto. Capítulo 1 del libro 12 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1. Historia de Corinto desde su fundación. Los parisienses que al entrar hoy en la calle Rambuteau, por el lado del mercado, notan a su derecha, enfrente de la calle Mondetour, una cestería que tenía por muestra un canastillo que figuraba el emperador con esta inscripción: Napoleón hecho de mimbres. No sospechan quizá las escenas terribles que se verificaron en aquel sitio hace 30 años. Allí estaba la calle de la Chanvrerie, que en las antiguas lápidas se escribía Chambery, y la célebre taberna llamada Corinto. El lector recordará todo lo que hemos dicho sobre la barricada construida en este sitio y eclipsada después por la de Saint-Merry. A aquella famosa barricada de la Chanvrerie, sumergida hoy en una noche profunda, es a la que vamos a dar un poco de luz. Permítasenos antes recurrir, para mayor claridad de nuestra narración, al medio sencillo que empleamos ya al hablar de Waterloo. Las personas que quieran representarse de una manera bastante exacta las manzanas de casas que se elevan en esta época cerca de la punta de San Eustaquio, en el ángulo norte de los mercados de París, donde está hoy la embocadura de la calle Rambuteau, no tienen más que figurarse tocando a la calle de San Dionisio por el vértice y por la base, a los mercados, una N, cuyos dos palos verticales serían la calle de la Grande Truanderie y la de Chanvrerie, el trozo transversal y el de la pequeña Truanderie. La antigua calle de Mondetour cortaba los tres trazos, formando los ángulos más tortuosos. El cruzamiento laberíntico de estas cuatro calles hacía, en un espacio de 100 esas cuadradas, entre los mercados y la calle de San Dionisio por una parte, y la calle del Cisne y la de Predicadores por otra, 7 manzanas de casas caprichosamente cortadas, de diferente magnitud, colocadas al través y como al acaso, y separadas apenas como los trozos de piedra de una cantera por estrechas hendiduras. Decimos estrechas hendiduras porque no podemos dar idea más exacta de aquellas callejuelas oscuras, oprimidas, angulosas, flanqueadas de caserones de 8 pisos. Estos caserones eran tan decrépitos que en las calles de la Chanvrerie y de la pequeña Truanderie las fachadas se apuntalaban con vigas que iban de una casa a otra. La calle era estrecha y el arroyo ancho, de modo que el transeúnte andaba siempre sobre un suelo mojado, costeando tiendas que parecían cuevas, gruesos guardacantones rodeados de un círculo de hierro, montones gigantescos de basura, puertas armadas de enormes verjas seculares. La calle Rambuteau acabó con todo esto. El nombre Mondetour pinta maravillosamente las sinuosidades de aquellas calles. Un poco más lejos estaban aún mejor expresadas por la calle Pironette, que se perdía en la calle Mondetour. El transeúnte que pasaba desde la calle de San Dionisio a la calle de la Chanvrerie la veía estrecharse poco a poco delante de sí, como si hubiese entrado en un gran embudo. Al fin de la calle, que era muy corta,
encontraba cortado el paso por el lado del mercado, por una alta fila de casas, y creería hallarse en un callejón sin salida si no descubriese á derecha é izquierda dos bocas oscuras por donde podia salir. Estas formaban la calle Mondetour, la cual iba a encontrar por un lado la de Predicadores y por el otro la del Cisne y la pequeña Truanderie. En el fondo de aquella especie de callejón y en la esquina derecha se veía una casa más baja que las demás, formando una especie de cabo sobre la calle. En esta casa, que solo tenía 3 pisos, estaba instalada hacía 3 siglos una ilustre taberna, que producía siempre un ruido alegre en el mismo sitio que el viejo Teófilo ha indicado en estos versos. Allí se mece el cuerpo de un amante que se ahorcó. El sitio era bueno, y los taberneros se sucedían de padres a hijos. En tiempo de Mathurin-Rognier, esta taberna se llamaba el Tiesto de Rosas, y como los jeroglíficos estaban de moda, tenía por muestra un poste pintado de color de rosa. En el último siglo, el digno Natoire, uno de los maestros caprichosos despreciados por la escuela rígida, se había achispado muchas veces en esta taberna, en la misma mesa en que se había también embriagado Regnier. Había pintado, en señal de agradecimiento, un racimo de uvas de Corinto sobre el poste de color de rosa. El tabernero, lleno de gracia, había cambiado la muestra y había hecho pintar en letras doradas por bajo del racimo estas palabras: a las pasas de Corinto. De aquí el nombre Corinto. Nada es más propio de los borrachos que la elipsis. Corinto destronó al Tiesto de Rosas. El último tabernero de la dinastía, el tío Hucheloup, ignorando la tradición, había hecho pintar el poste de azul. Esta taberna se componía de lo siguiente: una sala baja donde estaba el mostrador, otra encima con el billar, una escalera de caracol que atravesaba el techo, vino en las mesas, humo en las paredes y luz en medio del día. En la sala baja había una escalera de trampa que bajaba a la cueva. En el segundo piso estaba la habitación de los Hucheloup. Se subía a ella por una escalera, o más bien escala, y tenía por toda entrada una puerta oculta en la sala grande del primer piso. Debajo del tejado había 2 grandes graneros abuhardillados, que eran los nidos de las criadas. La cocina dividía el entresuelo con la sala del mostrador. El tío Hucheloup había nacido quizá químico. El hecho es que era cocinero. En su taberna no solo se bebía, sino que se comía. Hucheloup había inventado una cosa excelente, que no se comía más que en su casa: carpas rellenas, que él llamaba carpe au gras, carpas con manteca. Comíanse a la luz de una vela de sebo, o de un quinqué del tiempo de Luis XVI, en mesas que tenían a guisa de mantel un hule clavado, y acudían a saborear aquel plato desde muy lejos. Hucheloup, de repente, había creído conveniente anunciar a los transeúntes su especialidad. Había mojado un pincel en una olla de pintura negra, y como tenía una ortografía propia, lo mismo que un arte culinario propio, había improvisado esta notable inscripción: carpe au gras. Un invierno, la lluvia y los chaparrones habían tenido el capricho de borrar la S en que terminaba la primera palabra, y la G con que empezaba la tercera, y había quedado esto: carpe au gras. De modo que con el auxilio del tiempo y de la lluvia, aquel humilde anuncio gastronómico se había convertido en un consejo profundo. Así pues, el tío Hucheloup, que no sabía francés, se había encontrado con que sabía latín, con que había hecho salir de la cocina la filosofía, y con que, queriendo simplemente eclipsar al gran cocinero Carême, se había igualado a Horacio. Pero lo más notable era que también esto quería decir: entrad en mi taberna. Nada de esto existe hoy. El Dédalo Mondetour fue abierto en 1847 y probablemente no existe en este momento. La calle de la Chanvrerie
y de Corinto han desaparecido bajo el empedrado de la calle Rambuteau. Como hemos dicho, Corinto era uno de los puntos de reunión, ya que no el cuartel general de Courfeyrac y sus amigos. Grantaire había sido el descubridor de Corinto. Había entrado allí a causa del Carpe au Gras y había vuelto a causa del Carpe au Gras. Allí se bebía, se comía, se gritaba, se pagaba poco, se pagaba mal, no se pagaba y siempre se encontraba buen recibimiento. El tío Hucheloup era un buen hombre. Hucheloup, un buen hombre, como acabamos de decir, era un figonero con bigotes, variedad divertida. Tenía siempre la cara de mal humor. Parecía querer intimidar a sus parroquianos. Refunfuñaba a los que entraban en su casa y tenía el aspecto más propio para buscar camorra con ellos que para servirles la sopa. Y sin embargo, repetimos que todos eran bien recibidos. Su capricho había acreditado su establecimiento y acudían a él los jóvenes diciendo: ven, vamos a oír gruñir al tío Hucheloup. Había sido maestro de armas, se reía a carcajadas y de repente tenía voz gruesa, era un buen diablo. Tenía fondo cómico y apariencia trágica. No quería más que causar miedo, así como esas cajas de rapé que tienen la forma de una pistola. La detonación es el estornudo. Su mujer, la tía Hucheloup, era un ser barbudo y muy feo. Hacia 1830 murió el tío Hucheloup y con él desapareció el secreto de las carpas con manteca. Su viuda, poco consolable, continuó con la taberna, pero la cocina degeneró y llegó a ser malísima. El vino, que antes había sido solo malo, llegó a ser pésimo. Courfeyrac y sus amigos siguieron yendo a Corinto, a pesar de esto por compasión, según decía Bossuet. La viuda Hucheloup era una tía coloradota y deforme, con recuerdos campestres, cuya única gracia consistía en la pronunciación de las palabras con que les evocaba. Tenía un modo de decir las cosas que sazonaba sus reminiscencias primaverales y de aldea. Decía que en otro tiempo había sido su gran placer oír cantar el ruiseñor en la serva. La sala del primer piso, donde estaba el comedor, era una pieza grande y larga, llena de taburetes, de escabeles, de sillas, de bancos y de mesas, con una mesa coja de billar. Se subía por la escalera de caracol, que concluía en el ángulo de la sala por un agujero cuadrado semejante a la escotilla de un buque. Esta sala, iluminada por una sola ventana estrecha y por un quinqué siempre encendido, parecía una buhardilla. Todos los muebles de 4 pies estaban como si solo tuviesen 3. Las paredes blanqueadas con cal no tenían más adorno que este cuarteto en honor de la señora Hucheloup. A 10 pasos admira, a 2 espanta, una verruga habita su nariz de giganta. Esa nariz que veis desmesurada hará, como se suene, una que sea sonada. Estos versos estaban escritos con carbón en la pared. La señora Hucheloup estaba yendo y viniendo por delante de este cuarteto todo el día con una perfecta tranquilidad. 2 criadas, llamadas Matelote y Gibelotte, sin que nunca se haya sabido que tuvieran otros nombres, ayudaban a la señora Hucheloup a poner en las mesas los jarros de vino, la variedad de pistos que se servían a los hambrientos en cazuelas de barro. Matelote, gruesa, redonda, roja y vocinglera, antigua sultana favorita del difunto Hucheloup, era fea, más fea que cualquier monstruo mitológico. Sin embargo, como conviene que la criada sea siempre menos que el ama, era menos fea que la señora Hucheloup. Gibelotte era alta, delgada, de blancura linfática, con los ojos hundidos, los párpados caídos, siempre como fatigada y rendida, dominada por lo que podría llamarse laxitud crónica. Se levantaba la primera y se acostaba la última. Servía a todo el mundo, aun a la otra criada, en silencio y con dulzura, sonriendo bajo el trabajo con una especie de vaga sonrisa adormecida. Antes de entrar en la sala comedor,
Se leía sobre la puerta este verso escrito con yeso por Courfeyrac: regálate si puedes y come si te atreves. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del libro 12 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Alegría preparatoria. L'Aigle de Meaux, como sabe el lector, vivía más en casa de Joly que en otra parte. Tenía una casa como el pájaro tiene una rama. Los dos amigos vivían juntos, comían juntos y dormían juntos. Todo les era común, hasta musiqueta. Eran lo que los hermanos Chapeau llaman un bini. La mañana del 5 de junio se fueron a almorzar a Corinto. Joly estaba constipado, tenía un fuerte coriza, del cual empezaba a participar L'Aigle. La levita de L'Aigle estaba ya muy usada, pero Joly iba bien puesto. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando abrieron la puerta de Corinto. Subieron al primer piso. Matelote y Gibelotte los recibieron. ¡Ostras! ¡Queso y jamón!, dijo L'Aigle, y se sentaron en una mesa. La taberna estaba vacía, estaban solos. Gibelotte, conociendo a L'Aigle y a Joly, puso una botella de vino sobre la mesa. Cuando estaban aún comiendo las primeras ostras, apareció una cabeza en la escotilla de la escalera y se oyó una voz que decía: pasaba por ahí y he sentido desde la calle un delicioso olor a queso de Brique y he subido. Era Grantaire. Grantaire cogió un taburete y se sentó. Gibelotte, viéndole, puso 2 botellas en la mesa, de modo que ya eran 3. ¿Vas a beberte esas 2 botellas?, preguntó L'Aigle a Grantaire. Y este respondió: todos son ingeniosos, tú solo eres ingenuo. 2 botellas no asustan nunca a un hombre. Los otros habían empezado a comer. Grantaire empezó por beber y se tragó enseguida media botella. ¿Tienes algún agujero en el estómago?, preguntó L'Aigle. Tú le tienes en el codo, contestó Grantaire. Y después de haber vaciado su vaso, añadió: ah, L'Aigle de las oraciones fúnebres, tu levita está muy vieja. Lo creo, respondió L'Aigle. Eso hace que hagamos buenas migas mi levita y yo. Ella ha tomado todos mis pliegues y no me incomoda nada. Se ha amoldado a mis deformidades y se presta con facilidad a todos mis movimientos. No la siento sino porque me abriga. Las levitas viejas son lo mismo que los amigos antiguos. Es verdad, exclamó Joly entrando en la conversación. Una levita vieja es un abrigo viejo. Sobre todo, dijo Grantaire, para la boca de un hombre constipado. Grantaire, preguntó L'Aigle, ¿vienes del boulevard? No. Joly y yo acabamos de ver pasar la cabeza del entierro. Es un espectáculo maravilloso, dijo Joly. Qué tranquila está la calle, exclamó L'Aigle. ¿Quién sospecharía aquí que París está tan agitado? ¿Cómo se conoce que antes todo esto eran conventos? Dubreuil, Sauval y el abate Lebeuf traen la lista de los que había. Los había en todo alrededor. Aquí hormigueaban calzados, descalzos, tonsurados, barbudos, grises, negros, blancos, franciscanos, mínimos, capuchinos, carmelitas, pequeños agustinos, grandes agustinos, viejos agustinos, pululaban. No hablemos de frailes, dijo Grantaire, y después exclamó: bah, acabo de tragar una ostra mala, ya me acomete la hipocondría. Las ostras están podridas y las criadas son feas. Odio a la especie humana. Acabo de pasar por la calle de Richelieu, por delante de la gran librería pública. Aquel montón de conchas de ostras que se llama una biblioteca me quita la gana de pensar. ¡Cuánto papel! ¡Cuánta tinta! ¡Cuántos garabatos! Todo eso se ha escrito. ¡Qué necio ha sido el que ha dicho que el hombre es un bípedo sin pluma! Después he encontrado una joven que me conocía, bella como la primavera, digna de llamarse floreal y entusiasmada, alegre, feliz como un ángel, la miserable, porque ayer un espantoso banquero pintado de viruelas se ha dignado solicitarla.
Ay, la mujer acecha al negociante lo mismo que al pollo. Las gatas cazan lo mismo a los ratones que a los pájaros. Esta doncella no hace aún 2 meses era honesta en su buhardilla. Ajustaba circulitos de cobre a los agujeros de un corsé. ¿Cómo llamáis a eso? Cosía, tenía una cama de tijera, vivía al lado de un tiesto de flores, estaba contenta. Ahora está hecha una banquera. Esta transformación se ha hecho esta noche. Por la mañana he encontrado a esa víctima muy alegre. Y lo más horrible es que esa pícara es hoy tan bonita como ayer. Su banquero no se traslucía en su rostro. Las rosas tienen esta propiedad, de más o de menos, comparadas con las mujeres. Las huellas que las causan los insectos son visibles. Ah, no hay moral en la tierra. Y pongo por testigo al mirto, símbolo del amor, al laurel, símbolo de la guerra, al olivo, ese borrico, símbolo de la paz, al manzano, que supo perder a Adán con su fruto, y a la higuera, abuela de las faldas. En cuanto al derecho, ¿queréis saber lo que es el derecho? Los galos codician a Clusio. Roma protege a Clusio y les pregunta: ¿qué mal os ha hecho Clusio? Breno responde: el mal que os ha hecho Alba, el mal que os ha hecho Fidena, el mal que os han hecho los ecuos, los volscos y los sabinos, que eran vuestros vecinos. Los clusianos son los nuestros. Nosotros entendemos la vecindad como vosotros. Vosotros habéis robado a Alba, nosotros tomamos a Clusio. Roma dice: pues no tomaréis a Clusia. Breno tomó a Roma y después gritó: Voe victis. Esto es el derecho. Ah, en este mundo no hay más que aves de rapiña, águilas, águilas. Yo tengo carne de gallina. Y alargó su vaso a Joly, que se lo llenó, se lo bebió y prosiguió sin detenerse casi por este vaso de vino, en que nadie se fijó, ni aun él mismo. Breno tomando a Roma es un águila. El banquero que toma a una griseta es un águila. No hay más pudor aquí que allí. No creemos, pues, en nada. No hay más que una realidad: beber. Cualquiera que sea vuestra opinión, ya estéis por el gallo flaco, como el cantón de Uri, o por el gallo gordo, como el cantón de Claris, poco importa. Bebed. Me habláis del boulevard, de acompañamiento, etc. ¿Qué? ¿Va a haber otra revolución? Lo que vosotros llamáis progreso marcha por 2 motores, los hombres y los sucesos. Pero, cosa triste, de tiempo en tiempo, lo excepcional es necesario. Para los sucesos, como para los hombres, la tropa ordinaria no basta. Es preciso que haya genios entre los hombres y revoluciones entre los sucesos. Los grandes accidentes son la ley. El orden de las cosas no puede pasarse sin ellos. Y al ver las apariciones de los cometas, está uno dispuesto a creer que hasta el cielo tiene necesidad de actores en representación. En el momento en que menos se espera, Dios hace aparecer un meteoro en el firmamento. Se presenta alguna estrella caprichosa subrayada por una enorme cola, y esto hace morir a César. Bruto le da una puñalada y la estrella un cometazo. ¡Crack! Ahí está una aurora boreal, una revolución, un gran hombre. 1793, escrito en gruesos caracteres. Napoleón en acecho, el cometa de 1811 en lo alto del cartel. Ah, ese hermoso cartel azul tachonado de repentinas exhalaciones. ¡Bum! ¡Bum! Espectáculo extraordinario. Alzad los ojos, papanatas. Todo es descabellado. El astro lo mismo que el drama. Al ver el destino humano gastado ya, y aun el destino real que enseña la trama, como lo demuestra el príncipe de Condé ahorcado, al ver el infierno que no es más que un rasgón en el cielo por donde sopla el viento, al ver tantos harapos aún en la púrpura nueva de la mañana en el vértice de una colina, al ver las gotas de rocío, esas perlas falsas, al ver la escarcha, ese estras, al ver la humanidad descosida y los sucesos remendados, y tantas manchas en el sol, y tantos agujeros en la luna, al ver tanta miseria en todas partes, supongo que el universo no es rico. Hay apariencia de riqueza, es verdad,
pero yo descubro la pequeñez. Se da una revolución como un negociante cuya caja está vacía, da un baile, y no se debe juzgar a los dioses por las apariencias. Bajo el oro del cielo descubro un universo pobre. La creación está en quiebra, por eso estoy descontento. Mirad, hoy es el 5 de junio, y está el día como si fuera de noche. Desde esta mañana estoy esperando que venga el día, y no ha venido, y apuesto a que no vendrá. Esto es una inexactitud de un dependiente mal pagado. Sí, todo está mal arreglado, nada se ajusta bien. Este viejo mundo está desechado, me coloco en la oposición. Todo marcha al través, el universo va tropezando. Sucede lo que con los niños, los que los desean no los tienen, los que no los desean los tienen. Total, esto es una pepitoria. Además, Laigle de Meaux, ese calvo, me entristece cuando le miro. Me humilla el pensar que soy de la misma edad que esta rodilla. Yo critico, pero no insulto. El universo es lo que es. Hablo aquí sin mala intención, por lo que me dice mi conciencia. Ah, por todos los santos del Olimpo y por todos los dioses del paraíso. Yo no nací para parisiense, es decir, para estar dando vueltas siempre como un volante entre dos manoplas, desde el grupo de los ociosos al grupo de los revoltosos. Yo nací para ser turco, para estar mirando todo el día las gracias orientales en esos bailes del Egipto, lúbricos como los sueños de un hombre casto, o aldeano, o segón, o gentilhombre veneciano, rodeado de gentiles hembras, o principillo alemán contribuyendo con medio soldado a la confederación germánica, y empleando sus ocios en secar sus calcetas en un seto, es decir, en su frontera. Para una de esas cosas he nacido yo. Sí, he dicho turco, y no me desdigo. No comprendo que se hable mal de los turcos habitualmente. Mahoma tiene cosas buenas. Respecto al inventor de los serrallos de Uríes y de los paraísos de odaliscas, no insultemos al mahometano, única religión que está adornada de un gallinero. Insisto sobre esto para beber. La tierra es una gran tontuna. Parece que van a pelear todos esos imbéciles, a romperse las narices, a matarse en pleno estío. En el mes de junio, cuando podrían irse con una joven criatura del brazo a respirar en los campos la inmensa taza de té del heno segado. En verdad que se hacen muchas necedades. Una vieja linterna rota que acabo de ver en una prendería me sugiere una reflexión. Ya es tiempo de iluminar al género humano. Sí, y ya estoy triste otra vez. Lo que es comer una ostra y encontrarse con una revolución. Me vuelvo lúgubre. Oh, horrible viejo mundo. En él todos se esfuerzan, se destituyen, se prostituyen, se matan, se acostumbran. Y Grantaire, después de este trozo de elocuencia, tuvo otro de tos merecido. A propósito de revolución, dijo Joly, parece que Mario está decididamente enamorado. ¿Se sabe de quién? Preguntó Laigle. No. ¿No? Te digo que no. Los amores de Mario, exclamó Grantaire. Los veo desde aquí. Mario es una niebla y habrá encontrado un vapor. Es de la raza de los poetas, y quien dice poeta dice loco. Timbroeus Apolo. Mario y su María, o su Marieta, o su Mariquita, deben ser unos pícaros amantes. Me explico lo que es este amor. Un éxtasis en que se olvida el beso, castos sobre la tierra, pero uniéndose en el infinito. Son almas que tienen sentidos, duermen juntos en las estrellas. Grantaire empezaba su segunda botella, y tal vez su segunda arenga, cuando se presentó un nuevo ser en la escotilla de la escalera. Era un muchacho de menos de 10 años, haraposo, muy pequeño, amarillo, boca grande, los ojos vivos, enormemente cabelludo, mojado por la lluvia, alegre. Este niño, eligiendo sin dudar entre los tres, aunque evidentemente no conocía a ninguno, se dirigió a Laigle de Meaux. ¿Sois el señor Bossuet? Le preguntó. Ese es mi sobrenombre, respondió Laigle. ¿Qué me quieres? Esto. Uno muy rubio me ha dicho en el boulevard, ¿conoces a la tía Hucheloup? Y yo he dicho,
Sí, en la calle de la Chanvrerie, la viuda del viejo. Y me ha dicho: pues ve, allí encontrarás al señor Bossuet y le dirás de mi parte. ABC es una burla, ¿no es verdad? Me ha dado 10 sueldos. Joly, préstame 10 sueldos, dijo Laigle, y volviéndose hacia Grantaire: Grantaire, préstame 10 sueldos. Lo cual hizo 20 sueldos que Laigle dio al muchacho. Gracias, señor, dijo este. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Laigle. Navet, el amigo de Gavroche. Quédate con nosotros, dijo Laigle. Almuerza con nosotros, dijo Grantaire. El muchacho respondió: no puedo, soy del acompañamiento, soy el que va gritando: abajo, Polignac. Y sacando el pie todo lo que podía por detrás de sí, que es el saludo más respetuoso, se fue. Cuando se marchó el muchacho, Grantaire tomó la palabra. Ese es el pilluelo puro. Hay muchas variedades en el género pilluelo. El pilluelo escribano se llama saltaarroyos. El pilluelo cocinero se llama marmitón. El pilluelo panadero se llama mitrón. El pilluelo lacayo se llama grom. El pilluelo soldado se llama granuja. El pilluelo pintor se llama aprendiz. El pilluelo negociante se llama hortera. El pilluelo cortesano se llama menino. Mientras tanto, Laigle estaba meditando. APC, es decir, entierro de Lamarque. El muy rubio, dijo Grantaire, es Enjolras que te llama. ¿Iremos?, dijo Bossuet. Llueve, dijo Joly, y yo he jurado ir al fuego y no al agua. No quiero constiparme. Yo me quedo aquí, dijo Grantaire. Prefiero un almuerzo a un entierro. Conclusión. Nos quedamos, añadió Laigle. Pues entonces bebamos. Puede faltarse al entierro sin faltar al motín. Ah, al motín no faltaré yo, exclamó Joly. Laigle se frotó las manos. Vamos a retocar la revolución de 1830. La verdad es que oprime al pueblo en las articulaciones. Nada me importa vuestra revolución, dijo Grantaire. Yo no execro a ese gobierno. Es la corona atemperada por el gorro de algodón, un cetro terminado en un paraguas. Pienso en ella hoy por el tiempo que hace. Luis Felipe podrá utilizar su realismo con dos fines: dirigir un extremo del cetro contra el pueblo y abrir el extremo paraguas contra el cielo. La sala estaba oscura. Gruesas nubes habían acabado de suprimir el día. No había nadie en la taberna ni en la calle. Todo el mundo había ido a ver los sucesos. ¿Es mediodía o medianoche?, preguntó Bossuet. No se ve gota. Gibelotte, una luz. Grantaire, entristecido, seguía bebiendo. Enjolras me desprecia, murmuró. Enjolras ha dicho: Joly está malo, Grantaire borracho, y ha enviado a Navet para que busque a Bossuet. Si hubiera venido a llamarme a mí, le habría seguido. Tanto peor para Enjolras. No iré a su entierro. Tomada esta resolución, Bossuet, Joly y Grantaire no se movieron de la taberna. Hacia las 2 de la tarde, la mesa a que estaban sentados se veía cubierta de botellas vacías. Ardían sobre ella 2 velas, una en un candero de cobre perfectamente verde y la otra en el cuello de una botella rota. Grantaire había arrastrado a Joly y a Bossuet al vino, y Bossuet y Joly habían hecho ponerse alegre a Grantaire. En cuanto a este, desde las 12 había pasado más allá del vino, pobre origen de ensueños. El vino en los borrachos serios es siempre alegre. En la embriaguez hay la magia blanca y la magia negra. El vino no es más que la magia blanca. Grantaire era un atrevido bebedor de sueños. Las tinieblas de una embriaguez terrible entreabierta delante de él, lejos de detenerle, le atraían. Había dejado las botellas y tomado el chop. El chop es el abismo. No teniendo a mano ni opio ni hachís, y queriendo llenarse el cerebro de oscuridad, había recurrido a esa horrible mezcla de aguardiente, de cerveza y de ajenjo, que produce letargos tan terribles.
De esos tres vapores, cerveza, aguardiente y ajenjo, se hace el plomo del alma. Son tres tinieblas en que se ahoga la mariposa celeste, y se forman en un humo membranoso vagamente condensado en alas de murciélago tres furias mudas, el delirio, la noche y la muerte, revoloteando por cima del espíritu adormecido. Grantaire no estaba aún en esta fase lúgubre, muy lejos de eso. Estaba muy alegre, y Bossuet y Joly le seguían. Todos brindaban. Grantaire añadía a la pronunciación excéntrica de las palabras y de las ideas la divagación del gesto. Apoyaba con dignidad el puño izquierdo sobre la rodilla, doblando en ángulo recto el brazo, con la corbata deshecha, a caballo en un taburete, el vaso lleno en la mano derecha, y dirigía a la gruesa criada Matelote estas solemnes palabras: que se abran las puertas de palacio, que todo el mundo sea de la Academia Francesa tenga el derecho de abrazar a la señora Hucheloup. Bebamos. Y volviendo hacia la tía Hucheloup, añadía: mujer antigua y consagrada por el uso, acércate que yo te contemple. Joly gritaba: Matelote y Gibelotte, no deis más vino a Grantaire. Se está comiendo locamente el dinero. Desde esta mañana ha devorado 2,95 francos. Y Grantaire continuaba: ¿quién ha desclavado las estrellas sin mi permiso para ponerlas en la mesa por velas? Bossuet, que estaba muy borracho, había conservado su calma. Se había sentado en el quicio de la ventana abierta, y la lluvia le mojaba la espalda mientras contemplaba a sus dos amigos. De repente oyó detrás de sí un tumulto, pasos precipitados, gritos de ¡a las armas! Se volvió y descubrió en la calle de San Dionisio, en la esquina de la calle de la Chanvrerie, a Enjolras, que pasaba con la carabina en la mano, a Gavroche con su pistola, a Feuilly con su sable, a Courfeyrac con su espada, a Jean Prouvaire con su mosquete, a Combeferre con su fusil, a Bahorel con su fusil, y todo el grupo armado y tumultuoso le seguía. La calle de la Chanvrerie apenas tenía el alcance de una carabina. Bossuet improvisó con sus manos una bocina y gritó: ¡Courfeyrac! ¡Courfeyrac! Courfeyrac oyó las voces, vio a Bossuet, dio algunos pasos en la calle de Chanvrerie y dijo: ¿qué quieres? Palabras que se cruzaron en el aire con estas otras: ¿a dónde vas? A hacer una barricada, respondió Courfeyrac. Pues bien, este sitio es magnífico. Hazla aquí. Es verdad, águila de los males, dijo Courfeyrac. Y a una señal suya, todo el grupo se precipitó en la calle de la Chanvrerie. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro 12 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. El sitio estaba, en efecto, admirablemente indicado. La entrada de la calle ancha, el fondo estrecho y en forma de callejón sin salida. Corinto figurando un embudo. La calle Mondetour, fácil de cerrar a derecha e izquierda, no teniendo posible ningún ataque sino por la calle de San Dionisio, de frente y al descubierto. Bossuet borracho había tenido el golpe de vista de Aníbal en ayunas. Al hacer su irrupción el grupo, se había apoderado el espanto de toda la calle. Todos los transeúntes se eclipsaron, y en un abrir y cerrar de ojos, por todas partes, a derecha e izquierda, las tiendas, los establecimientos, las puertas, las ventanas, las persianas, las buhardillas, los postigos de todas dimensiones se cerraron, desde el piso bajo hasta el tejado. Una vieja, llena de miedo, colgó un colchón delante de su ventana en una cuerda que servía para poner a secar la ropa, con objeto de amortiguar el efecto de la fusilería. La taberna únicamente permanecía abierta, y esto solo por razón de que allí se había instalado el grupo. ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío!, decía suspirando la tía Hucheloup. Bossuet había bajado a recibir a Courfeyrac. Joly se había asomado a la ventana y gritaba: ¡Courfeyrac! ¿Por qué no has cogido un paraguas? ¡Te vas a constipar! Mientras tanto,
En pocos minutos habían sido arrancadas 20 barras de hierro de las rejas de la fachada de la taberna y habían sido desempedradas 10 toesas de la calle. Gavroche y Bahorel habían cogido al pasar y derribado un carro de un fabricante de cales llamado Anceau, el cual contenía 3 toneles llenos de cal, que fueron colocados sobre las pilas de adoquines. Enjolras había levantado la trampa de la cueva, y todos los toneles vacíos de la viuda Hucheloup habían ido a formarse con los de cal. Feuilly, con sus dedos acostumbrados a iluminar delicados países de abanicos, había reforzado los toneles y el carro con 2 macizas pilas de guijarros improvisados como todos los demás y cogidos sin saber dónde. Habíanse arrancado también unos puntales de la fachada de una casa próxima y se habían echado sobre los toneles. Cuando Bossuet y Courfeyrac se volvieron, la mitad de la calle estaba ya cerrada por una muralla más alta que un hombre. No hay nada como la mano popular para construir todo lo que se construye demoliendo. Matelote y Gibelotte se habían mezclado con los trabajadores. Gibelotte iba y venía cargada de maderos. Su laxitud se empleaba en la barricada y servía adoquines como hubiera servido vino, adormecida. Un ómnibus que llevaba 2 caballos blancos pasó por el extremo de la calle. Bossuet saltó por cima de los materiales, corrió, detuvo al cochero, hizo bajar a los viajeros, dio la mano a las señoras, despidió al conductor y volvió trayéndose el coche y los caballos de la brida. Los ómnibus, dijo, no pasan por delante de Corinto. Non licet omnibus adire Corinthium. Un instante después, los caballos desenganchados se iban al acaso por la calle Mondetour y el ómnibus volcado completaba la barricada. La tía Hucheloup, trastornada, se había refugiado en el primer piso. Tenía la mirada vaga, miraba sin ver, hablando por lo bajo. Sus gritos asustados no se atrevían a salir de la garganta. Este es el fin del mundo, murmuraba. Joly daba un beso en el grueso cuello rojo y arrugado de la tía Hucheloup y decía a Grantaire: querido, siempre he considerado el cuello de una mujer como una cosa infinitamente delicada. Pero Grantaire había llegado a la más alta región del ditirambo. Matelote había subido al primer piso. Grantaire la había cogido por el talle y daba a la ventana grandes carcajadas. Matelote es fea, gritaba. Matelote es el sueño de la fealdad. Matelote es una quimera. Voy a descubrir el secreto de su nacimiento. Un pigmalión godo que hacía mascarones de catedrales se enamoró un día de uno de ellos, del más horrible. Suplicó al amor que le animase y resultó Matelote. Miradla, ciudadanos. Tiene los cabellos de color de cromato de plomo, como la querida de Tiziano. Es una buena muchacha. Os aseguro que peleará bien. En toda buena muchacha hay un héroe. En cuanto a la tía Hucheloup, es una valiente vieja. Mirad qué bigotes tiene. Los ha heredado de su marido. Es un húsar. Bah, peleará también. 2 como ella aterrarían la comarca. Compañeros, derribaremos el gobierno. Tan cierto como que hay 15 ácidos intermedios entre el ácido margárico y el ácido fórmico. Por lo demás, a mí lo mismo me da. Caballeros, mi padre me ha odiado siempre, porque yo no podía comprender las matemáticas. Yo no comprendo más que el amor y la libertad. Soy Grantaire, el buen muchacho. Como nunca he tenido dinero, no tengo hábito de tenerle, lo cual es causa de que nunca me haya hecho falta. Pero si hubiera sido rico, no habría habido pobres. Ya hubierais visto. Oh, si los buenos corazones tuviesen grandes bolsillos, cuánto mejor iría todo, cuánto bien haría yo. Matelote, abrázame. Eres voluptuosa y tímida. Tienes unas mejillas que solicitan el beso de una hermana y labios que reclaman el beso de un amante. Cállate, tonel, dijo Courfeyrac. Grantaire respondió: soy capitular y maestro de juegos florales. Enjolras, que estaba de pie encima de la barricada,
con el fusil en la mano, levantó su hermoso y austero rostro. Enjolras, como ya sabemos, tenía algo del espartano y del puritano. Hubiera muerto en las Termópilas con Leónidas y hubiera quemado a Drogheda con Cromwell. Grantaire, exclamó, vete a dormir la mona fuera de aquí. Este es el lugar de la embriaguez del entusiasmo, no de la embriaguez del vino. No deshonres la barricada. Estas palabras, irritadas, produjeron en Grantaire un efecto singular, como si le hubiesen arrojado un vaso de agua fría al rostro. Pareció que había vuelto en sí. Se sentó, apoyó los codos en la mesa cerca de la ventana, miró a Enjolras con indecible dulzura y le dijo: déjame dormir aquí. Vete a dormir a otra parte. Pero Grantaire, fijando de nuevo en él sus ojos tiernos y turbados, respondió: déjame dormir aquí hasta que aquí muera. Enjolras le miró con desprecio y le dijo: Grantaire, eres incapaz de creer, de pensar, de querer, de vivir y morir. Grantaire replicó con voz grave: ya verás. Murmuró aún algunas palabras ininteligibles, dejó caer su cabeza pesadamente sobre la mesa, y por un efecto bastante habitual del segundo período de la embriaguez en que Enjolras le había precipitado rudamente, se quedó dormido un momento después. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro 12 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. Courfeyrac trata de consolar a la viuda Hucheloup. Bahorel, entusiasmado al ver la barricada, exclamaba: ya está la calle cortada, qué bien está. Courfeyrac, al mismo tiempo que demolía la taberna, trataba de consolar a la viuda tabernera. Tía Hucheloup, ¿no os quejabais el otro día de que os habían llamado a juicio y declarado delincuente porque Gibelotte había sacudido una manta por la ventana? Sí, mi buen señor Courfeyrac. Ah, Dios mío, vais a poner también esa mesa en la barricada, y no solo por la manta, sino también por un tiesto que se cayó desde la buhardilla a la calle. El gobierno me ha sacado 100 francos de multa. ¿No es una picardía? Pues bien, tía Hucheloup, nosotros os vengamos. La tía Hucheloup, al parecer, no comprendía muy bien todo el beneficio de esta reparación. Quedaba satisfecha a la manera de aquella mujer árabe que, habiendo recibido un bofetón de su marido, fue a ver a su padre pidiendo venganza y diciendo: padre, debes a mi marido afrenta por afrenta. El padre preguntó: ¿en qué mejilla te ha dado el bofetón? En la izquierda. El padre le dio un bofetón en la derecha y dijo: ya estás satisfecha. Ve a decir a tu marido que si él ha abofeteado a mi hija, yo he abofeteado a su mujer. La lluvia había cesado. Iban llegando reclutas. Los obreros habían llevado bajo las blusas un barril de pólvora, una cesta de botellas de vitriolo, 2 o 3 hachas de viento, un canasto lleno de lamparillas, restos de la fiesta del rey que se había celebrado el 1 de mayo. Se decía que enviaba estas municiones un droguero del arrabal de San Antonio llamado Pepin. Se rompía el único farol de la calle de la Chanvrerie, la farola de la calle de San Dionisio y todas las demás de las calles próximas de Montour, del Cisne, de Predicadores y de la grande y pequeña Truanderie. Enjolras, Combeferre y Courfeyrac lo dirigían todo. Mientras tanto se construían otras 2 barricadas que se apoyaban en la misma casa de Corinto, formando ángulo recto. La mayor cerraba la calle de Chanvrerie y la otra, la de Montour, por el lado de la calle del Cisne. La última barricada, muy estrecha, estaba construida solo con toneles y guijarros. Había allí unos 50 trabajadores, una treintena de ellos con fusiles, porque al pasar habían saqueado la tienda de un armero. Nada más extraño y abigarrado que aquella tropa. Uno tenía levita, un sable de caballería y 2 pistolas de arzón. Otro estaba en mangas de camisa, con sombrero redondo y una bolsa de pólvora colgada al lado. Un tercero estaba cubierto de un peto hecho con 9 hojas de papel
y armado con una aguja de enjalmar. Habia uno que gritaba: exterminemos hasta el último y muramos en la punta de nuestra bayoneta. El que decia esto no tenia bayoneta. Otro mostraba encima de su levita unas correas y una cartuchera de Guardia Nacional con la funda adornada con esta inscripcion de lana roja: Orden Público. Portafusiles con el número de las legiones, pocos sombreros, ninguna corbata, muchos brazos desnudos y algunas picas, todas las edades, todas las fisonomías, jovencillos pálidos, obreros ennegrecidos. Todos se apresuraban y al mismo tiempo que trabajaban hablaban de los sucesos posibles, que se recibirían socorros a las 3 de la mañana, que se contaba seguramente con un regimiento, que París se levantaría. Suposiciones terribles con las cuales se mezclaba una especie de cordial alegría. Parecían hermanos y ninguno sabía el nombre de los otros. Los grandes peligros tienen el privilegio de hacer fraternizar a los desconocidos. En la cocina se había encendido lumbre y se fundían en un balinero medidas, cucharas, tenedores, toda la vajilla de estaño de la taberna. Al mismo tiempo se bebía. Los pistones y las postas andaban revueltos en las mesas con los vasos de vino. En la sala del billar, la señora Hucheloup, Matelote y Gibelotte, diversamente afectadas por el terror, una atontada, otra sofocada y otra excitada, rompían rodillas viejas y hacían hilas. 3 insurgentes las ayudaban, 3 jóvenes cabelludos, barbudos y bigotudos que deshilaban la tela con dedos de lencero y les hacían temblar. El hombre de alta estatura, que había llamado la atencion de Courfeyrac, Combeferre y Enjolras, en el instante en que se unía al grupo en la esquina de la calle de Villette, trabajaba en la pequeña barricada y era útil. Gavroche trabajaba en la grande. En cuanto al joven, había esperado a Courfeyrac en su casa y le había preguntado por el señor Mario. Había desaparecido poco después del momento en que había sido detenido el ómnibus. Gavroche, completamente entusiasmado, se había encargado de todo. Iba, venía, subía, bajaba, metía ruido, brillaba. Parecía que estaba allí para animar a todos. ¿Tenía algún aguijón? Sí, ciertamente. Su miseria. ¿Tenía alas? Sí, ciertamente. Su alegría. Gavroche era un torbellino. Se le veía sin cesar, se le oía continuamente. Llenaba todo el espacio, encontrándose en todas partes a la vez. Era una especie de ubicuidad casi irritante. No había nada que pudiese detenerle. La enorme barricada sentía su accion. Molestaba a los transeuntes, excitaba a los perezosos, reanimaba a los fatigados, impacientaba a los pensativos, alegraba a unos, esperanzaba a otros, encolerizaba a otros y ponía en movimiento a todos. Pinchaba a un estudiante, mordía a un obrero, se paraba, volvía enseguida a su faena, volaba por cima del tumulto, saltaba de estos a aquellos, murmuraba, zumbaba y hostigaba a toda aquella multitud inmensa. En sus pequeños brazos dominaba el movimiento perpetuo y en sus pequeños pulmones el clamor perpetuo. ¡Bravo! Más adoquines, más toneles, más maderos. ¿Dónde hay? Una mano de yeso para cubrir este agujero. Es muy pequeña esa barricada. Es preciso que suba más. Ponedlo todo, metedlo todo, colocadlo todo. Demoled la casa. Una barrificada es un magnífico té. Tomad, ahí tenéis una puerta vidriera. Esto hizo exclamar a los trabajadores: ¿una puerta vidriera? ¿Para qué quieres que sirva una puerta vidriera, tubérculo? Los tubérculos sois vosotros, respondió Gavroche. Una puerta vidriera en una barricada es una cosa excelente. No impide el ataque, pero es un obstáculo más para tomarla. ¿No habéis robado nunca manzanas por encima de una pared cubierta de cascos de botella? Una puerta vidriera corta los callos de los guardias nacionales cuando quieren subir a la barricada. Pardiez, el vidrio es muy traidor. No tenéis imaginación libre, compañeros. Por lo demás, estaba furioso con su pistola sin pie de gato. Iba de uno a otro pidiendo: ¡un fusil!
quiero un fusil. ¿Por qué no se me da un fusil? Un fusil a ti, dijo Combeferre. Toma, replicó Gavroche. ¿Por qué no? Tuve uno en 1830 cuando se disputaba con Carlos X. Enjolras alzó los hombros. Cuando los haya para los hombres, se darán a los niños. Gavroche se volvió altivamente y le respondió: si te matan antes que a mí, cogeré el tuyo. Pilluelo, dijo Enjolras. Blanquillo, dijo Gavroche. Un elegante extraviado que pasaba por el extremo de la calle cortó esta disputa. Gavroche le gritó: venid con nosotros, joven. Pues qué, ¿no se ha de hacer nada por esta vieja patria? El elegante huyó. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 del libro 12 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. Los preparativos. Los periódicos de aquel tiempo, que han dicho que la barricada de la calle de la Chanvrerie, aquella construcción casi inexpugnable, como la llamaban, llegaba al nivel del piso principal, se han equivocado. No pasaba de una altura de 6 o 7 pies, por término medio. Estaba hecha de manera que los combatientes podían, a voluntad, ocultarse detrás, o dominar el paso, y aun subir a la cima por medio de una cuádruple fila de adoquines superpuestos y colocados a guisa de escaleras por el interior. Por fuera, el frente de la barricada, compuesto de pilas de adoquines y de toneles, sujetos por vigas y tablas que se enchufaban en las ruedas del carro de Auceau y del ómnibus, presentaba el aspecto de un obstáculo erizado e inestrigable. Una cortadura suficiente para que un hombre pudiese pasar por ella dejaba un espacio entre el extremo de la barricada más alejado de la taberna y las casas, de modo que era posible hacer una salida. La lanza del ómnibus estaba puesta verticalmente, y a ella, atada con cuerdas, una bandera roja que flotaba sobre la barricada. La pequeña barricada Mondetour, oculta detrás de la casa de la taberna, no se veía. Las dos barricadas reunidas formaban un verdadero reducto. Enjolras y Courfeyrac no habían creído conveniente hacer otra en el segundo extremo de la calle Mondetour, que abre por la calle de Predicadores una salida al mercado, queriendo sin duda conservar la posibilidad de una comunicación con el exterior y temiendo muy poco el ataque por la peligrosa callejuela de Predicadores. Con esta salida libre, que constituía lo que Follard, en su estilo estratégico, hubiera llamado un ramal de trinchera, y con la estrecha cortadura de la calle de la Chanvrerie, el interior de la barricada, en que la taberna formaba un ángulo saliente, presentaba un cuadrilátero irregular cerrado por todas partes. Había unos 20 pasos de intervalo entre la barricada y las altas casas que formaban el fondo de la calle, de modo que se podía decir que la barricada estaba recostada en estas casas, todas habitadas pero cerradas de alto abajo. Todo este trabajo se hizo sin obstáculo en menos de una hora, y sin que aquel puñado de hombres atrevidos viese aparecer una gorra de pelo ni una bayoneta. Los pocos paisanos que se atrevían a pasar en aquel momento del motín por la calle de San Dionisio echaban una mirada a la calle Chanvrerie, veían la barricada y doblaban el paso. Cuando se acabaron las dos barricadas y se enarboló la bandera, se sacó una mesa fuera de la taberna y se subió en ella Courfeyrac. Enjolras trajo el cofre cuadrado que estaba lleno de cartuchos. Courfeyrac le abrió. Cuando se descubrieron los cartuchos, temblaron los más valientes y hubo un momento de silencio. Courfeyrac los distribuyó sonriéndose. Cada uno recibió 30 cartuchos. Muchos tenían pólvora y se pusieron a hacer más con las balas que se fundían en la taberna. En cuanto al barril de pólvora, estaba sobre una mesa aparte cerca de la puerta. Se guardaba. El toque de llamada que recorría todo París no cesaba, pero había concluido por no ser más que un ruido monótono de que nadie hacía caso, un ruido que se aproximaba o se alejaba con lúgubres ondulaciones. Cargaron los fusiles y las carabinas todos juntos, sin precipitación, con solemne gravedad.
Enjolras colocó 3 centinelas fuera de las barricadas, uno en la calle de la Chanvrerie, otro en la calle de Predicadores y el tercero en la esquina de la pequeña Truanderie. Concluidas ya las barricadas, designados los puestos, cargados los fusiles, puestas las centinelas, solos en aquellas calles temibles por donde no pasaba ya nadie, rodeados de aquellas casas mudas y como muertas, en que no palpitaba ningún movimiento humano, envueltos en las sombras crecientes del crepúsculo que empezaba ya, en medio de aquella oscuridad y de aquel silencio en que se sentía avanzar alguna cosa y que tenía un no sé qué trágico y terrorífico, aislados, armados, resueltos, tranquilos, esperaron. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 del libro 12º del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. En aquellas horas de espera, ¿qué hicieron? Es preciso que lo digamos, porque esto pertenece a la historia. Mientras que los hombres hacían cartuchos y las mujeres hilas, mientras que los centinelas velaban arma al brazo en la barricada, mientras que Enjolras, a quien nada podía distraer, velaba sobre los centinelas, Combeferre, Courfeyrac, Joan Prouvaire, Feuilly, Bossuet, Joly, Bahorel y algunos otros se buscaron y se reunieron como en los días más pacíficos de sus conversaciones de estudiantes, y en un rincón de aquella taberna, convertida en casa mata, a 2 pasos del reducto que habían construido, con las carabinas cebadas, cargadas y apoyadas en el respaldo de la silla, aquellos jóvenes, tan cercanos a una hora suprema, se pusieron a cantar versos de amor. ¿Qué versos? Los siguientes. ¿Recuerdas aquel tiempo de alegría de nuestra juventud en los albores, cuando un solo deseo nos movía, el de nuestros amores? Añadidos tus años a mis años, 42 apenas se contaban, y libres nuestras almas se encontraban de amargos desengaños. Orgulloso era Foy, Manuel prudente, París santos banquetes celebraba, y un alfiler en tu corsé saliente a veces me picaba. Al verte hermosa entre las más hermosas, de todos envidiada era mi suerte, y al pasar por el prado hasta las rosas se volvían para verte. La hora, el lugar, la evocación de aquellos recuerdos de la juventud, algunas estrellas que empezaban a brillar en el cielo, el reposo fúnebre de aquellas calles desiertas, la inminencia de la aventura inexorable que se preparaba, daban un encanto patético a estos versos, murmurados a media voz en el crepúsculo por Joan Prouvaire, que según hemos dicho ya, era un tierno poeta. Mientras tanto, se había encendido una antorcha en la barricada pequeña, y en la grande, una de esas hachas que el martes de carnaval se encuentran precediendo a los coches cargados de máscaras que van a la Courtille. Estas antorchas, como hemos dicho, venían del arrabal de San Antonio. La antorcha había sido colocada en una jaula de adoquines cerrada por 3 lados para abrigarla del viento y dispuesta de modo que toda la luz caía sobre la bandera. La calle y la barricada quedaban en la oscuridad y no se veía más que la bandera roja, formidablemente iluminada como por una linterna sorda. Esta luz extendía sobre la escarlata de la bandera una tinta de púrpura terrible. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 del libro 12º del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. El hombre reclutado en la calle de Villette. La noche había ya caído completamente. Nadie se acercaba. No se oían más que rumores confusos y por instantes descargas, pero raras, poco nutridas y lejanas. Este plazo que se prolongaba era señal de que el gobierno se tomaba tiempo y reunían sus fuerzas. Estos 50 hombres esperaban 60.000. Enjolras se sentía dominado por esa impaciencia que se apodera de las almas fuertes en el umbral de los grandes sucesos. Fue a buscar a Gavroche, que se había puesto a hacer cartuchos en la sala baja a la dudosa claridad de 2 velas, colocadas sobre el mostrador por precaución,
a causa de la pólvora extendida sobre las mesas. Aquellas 2 velas no daban luz alguna por el exterior. Además, los insurgentes habían tenido cuidado de no encender luz en los pisos superiores. Gavroche en aquel momento estaba muy pensativo, aunque no precisamente por sus cartuchos. El hombre de la calle de Billettes acababa de entrar en la sala baja y había ido a sentarse en la mesa menos alumbrada. Llevaba un fusil de munición del mayor modelo que sostenía entre sus piernas. Gavroche, hasta aquel momento distraído por 100 cosas divertidas, no había ni aun visto a este hombre. Cuando entró le siguió maquinalmente con la vista, admirando su fusil, y después, así que el hombre se sentó, se levantó él repentinamente. Los que hubieran observado a aquel hombre hasta este momento le habrían visto espiarlo todo en la barricada y en el grupo de los insurgentes con singular atencion. Pero desde que había entrado en la sala, se había sumergido en el recogimiento y parecía no ver nada de lo que pasaba. El pilluelo se aproximó a aquel hombre pensativo y se puso a dar vueltas en derredor suyo sobre la punta de los pies, como se hace cuando no se quiere despertar a alguno. Al mismo tiempo, en su rostro infantil, a la vez tan descarado y tan serio, tan vivo y tan profundo, tan alegre y tan entusiasta, se fueron pintando sucesivamente todos esos gestos de viejo que significan: ah, bah, no es posible, tengo telarañas en los ojos, deliro, ¿será él? No, no es, pero sí, pero no, etcétera, etcétera. Gavroche se balanceaba sobre sus talones, crispaba sus manos en los bolsillos, movía el cuello como un pájaro y empleaba en un gesto de desprecio toda la sagacidad de su labio inferior. Estaba estupefacto, incierto, incrédulo, convencido, trastornado. Tenía la fisonomía de un jefe de eunucos en el mercado de esclavas, descubriendo una Venus entre feas, de un aficionado y entendido en pintura, examinando una obra de Rafael en un montón de cuadros viejos. En él trabajaban a un tiempo el instinto que olfatea y la inteligencia que combina. Era evidente que se acercaba un acontecimiento para Gavroche. En lo más profundo de este examen se acercó a él Enjolras. Tú eres pequeño, le dijo, y no serás visto. Sal de las barricadas, desvíate a lo largo de las casas, explora un poco las calles y ven a decirme lo que hay. Gavroche se enderezó al oír esto. Los pequeños sirven pues para algo. Es una felicidad. Ya voy. Mientras tanto, confiad en los pequeños, desconfiad de los grandes. Y levantando la cabeza y bajando la voz, añadió señalando al hombre de la calle de Billettes: ¿Veis ese grande? ¿Y qué? Es un espía. ¿Estás seguro? Aún no hace 15 días que me bajó de las orejas de la cornisa del Puente Real, a donde estaba yo tomando el fresco. Enjolras abandonó vivamente al pilluelo y dijo en voz baja algunas palabras a un obrero del puesto que estaba allí. El obrero salió de la sala y volvió al momento acompañado de otros 3. Los 4 hombres, 4 mozos de grandes espaldas, fueron a colocarse detrás de la mesa en que estaba el hombre sospechoso, sin hacer nada que pudiese llamar su atención. Estaban visiblemente dispuestos a arrojarse sobre él. Entonces Enjolras se acercó al hombre y le preguntó: ¿Quién sois? A esta brusca interrogación el hombre se sobresaltó. Dirigió a Enjolras una mirada que penetró hasta el fondo de su cándida pupila y pareció que adivinaba su pensamiento. Sonrióse entonces con una sonrisa la más desdeñosa, la más enérgica y la más resuelta del mundo, y respondió con altiva gravedad: Veo que es esto. Pues bien, sí. ¿Sois espía? Soy agente de la autoridad. ¿Cómo os llamáis? Javert. Enjolras hizo una señal a los 4 hombres, y en un abrir y cerrar de ojos, antes de que Javert tuviese tiempo de volverse, fue cogido por el cuello, derribado y registrado. Halláronle una tarjeta,
pequeña circular colocada entre dos vidrios, la cual tenía por un lado las armas de Francia grabadas con esta leyenda: seguridad y vigilancia, y en la otra esta mención: Javert, inspector de policía, edad 52 años, y la firma del prefecto de policía de entonces, señor Gisguet. Tenía además un reloj y un bolsillo que contenía algunas monedas de oro. Le dejaron ambas cosas. Detrás del reloj, en el fondo del bolsillo, le descubrieron por el tacto un papel hecho 4 dobleces, que desdobló Enjolras, leyendo estas 4 líneas, escritas de mano del prefecto de policía: el inspector Javert, así que haya cumplido su misión política, se asegurará por medio de una vigilancia especial de si es verdad que algunos malhechores andan vagando por las cuestas de la orilla derecha del Sena, cerca del puente de Jena. Terminado el registro, levantaron a Javert, le sujetaron los brazos por detrás de la espalda y le ataron en medio de la sala baja a aquel célebre poste que había dado antiguamente nombre a la taberna. Gavroche, que había presenciado y aprobado toda la escena con silenciosos movimientos de cabeza, se aproximó a Javert y le dijo: amigo, el ratón ha cogido al gato. Todo esto se había ejecutado con tanta rapidez que todo estaba concluido cuando empezaron a notarlo en la taberna. Javert no había dado ni un grito, y así que estuvo atado al poste, acudieron Courfeyrac, Bossuet, Joly, Combeferre y los demás que andaban dispersos por las barricadas. Javert, recostado en el poste y tan rodeado de cuerdas que no podía hacer un movimiento, levantaba la cabeza con la serenidad intrépida del hombre que no ha mentido nunca. Es un espía, dijo Enjolras, y volviéndose hacia Javert: seréis fusilado 2 minutos antes de que tomen la barricada. Javert replicó con su más imperioso acento: ¿y por qué no enseguida? Economizamos pólvora. Entonces matadme de una puñalada. Espía, le dijo Enjolras, nosotros somos jueces y no asesinos. Después llamó a Gavroche: tú vete a tu negocio, haz lo que te he dicho. Voy, dijo Gavroche, y deteniéndose en el momento de partir añadió: a propósito, me daréis su fusil. Os dejo el músico y me llevo el clarinete. El pilluelo hizo el saludo militar y saltó alegremente por la cortadura de la gran barricada. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 del libro 12 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 8. Varias preguntas con motivo de un tal Le Cabuc que probablemente no se llamaba Le Cabuc. La pintura trágica que hemos empezado a hacer no sería completa y el lector no vería en ella, en su relieve exacto y real, esos grandes minutos del drama social y del desarrollo revolucionario, en que la convulsión se mezcla con la fuerza, si omitiésemos en este bosquejo un incidente lleno de un horror épico y terrible, que sucedió apenas se marchó Gavroche. Los grupos, como es sabido, son bolas de nieve, y aglomeran al rodar un montón de hombres tumultuosos, que no se preguntan de dónde vienen. Entre los transeúntes que se habían unido al grupo dirigido por Enjolras, Combeferre y Courfeyrac, había uno que llevaba una chaqueta de esportillero bastante usada, que gesticulaba y vociferaba y con cierto entusiasmo salvaje. Este hombre, llamado o apodado Le Cabuc, y desconocido completamente a los que pretendían conocerle, muy entusiasta, como hemos dicho, o aparentando serlo, se había sentado con algunos otros a una mesa que habían sacado fuera de la taberna. Este hombre, al mismo tiempo que hacía beber a sus compañeros de conversación, parecía contemplar con reflexión la casa grande del fondo de la barricada, cuyos 5 pisos dominaban toda la calle y daban frente a la de San Dionisio. De repente exclamó: compañeros, mirad, desde esa casa es desde donde debemos tirar. Puestos en las ventanas, ni el diablo entra en la calle. Sí, pero está cerrada la casa.
dijo uno de los bebedores. Llamemos. No abrirán. Echemos abajo la puerta. Le Cabuc corrió a la puerta, que tenía un llamador muy pesado, y llamó. Pero no abriéndose la puerta, volvió a llamar. Nadie respondió. Dio un tercer golpe. El mismo silencio. ¿No hay nadie?, gritó Le Cabuc. Nadie respondió. Entonces cogió un fusil y empezó a dar culatazos en la puerta. Era una puerta vieja, pequeña, cintrada, estrecha, sólida, de encina, forrada por el interior de una chapa de palastro y de una armadura de hierro. Era una verdadera poterna de una fortaleza. Los culatazos hacían temblar la casa, pero no movían la puerta. Los vecinos debieron ponerse en movimiento, porque al fin se vió iluminarse y abrirse un ventanuco cuadrado en el tercer piso, y aparecer en él una luz y el rostro asustado de un hombre de cabellos grises, que era el portero. El hombre que llamaba se quedó parado. Señores, dijo el portero, ¿qué queréis? Abre, dijo Le Cabuc. Señores, no es posible. Abre enseguida. Imposible, señores. Le Cabuc cogió el fusil y apuntó al portero, pero estaba debajo y era de noche. Este no le vió. ¿Quieres abrir? ¿Sí o no? No, señores. ¿Dices que no? Digo que no. Buenos. El portero no pudo acabar. Salió el tiro. La bala le entró por debajo de la barba y le salió por la nuca después de atravesar la vena yugular. El pobre hombre cayó sin dar un suspiro. La luz se le fue de las manos y se apagó, no viendo después más que una cabeza inmóvil recostada en el dintel de la ventana y un poco de humo blanquecino que subía hacia el tejado. Bueno, dijo Le Cabuc dando un culatazo en el suelo. Apenas había pronunciado esta palabra, sintió una mano que le cogía del cuello con la fuerza de la garra de una anguila y oyó una voz que le decía: ¡de rodillas! El asesino se volvió y vio delante de sí el rostro pálido y sereno de Enjolras, que tenía una pistola en la mano. Había acudido al oír la detonación. Con la mano izquierda había cogido el cuello, la blusa, la camisa y el tirante de Le Cabuc. ¡de rodillas!, repitió, y con un movimiento soberano, el delicado joven de 25 años dobló como una caña el ganapán robusto y le arrodilló en el lodo. Le Cabuc trató de resistir, pero parecía que estaba sujeto por un puño sobrehumano. Enjolras, pálido, con el cuello descubierto, los cabellos esparcidos y el rostro femenil, tenía en aquel momento algo de la Temis antigua. Sus ojos bajos daban a su severo perfil griego esa expresión de cólera y de castidad que el mundo antiguo creía propia de la justicia. Todos los de la barricada habían acudido y se habían colocado en círculo a alguna distancia, conociendo que era imposible pronunciar una palabra ante lo que iban a ver. Le Cabuc, vencido, no trataba ya de defenderse y temblaba de pies a cabeza. Enjolras le soltó y sacó el reloj. Encomiéndate a Dios, le dijo, te queda un minuto. Perdón, murmuró el asesino. Después bajó la cabeza y murmuró algunos juramentos inarticulados. Enjolras no apartó la vista del reloj, dejó pasar el minuto y volvió el reloj al bolsillo. Enseguida cogió por los cabellos a Le Cabuc, que se arremolinaba contra sus rodillas gritando, y le puso en la sien el cañón de la pistola. Muchos de aquellos hombres intrépidos que habían entrado tan tranquilamente en una de las más terribles aventuras volvieron la cabeza. Oyóse la explosión. El asesino cayó al suelo boca abajo. Enjolras se enderezó y paseó en derredor su mirada satisfecha y severa. Después empujó el cadáver con el pie y dijo: quitad eso de ahí. 3 hombres levantaron el cuerpo del asesino, que se agitaba en las últimas convulsiones maquinales de la vida, y le arrojaron por cima de la barricada en la callejuela Mondetour.
Enjolras se quedó pensativo. Su sereno rostro se iba cubriendo de grandiosas tinieblas. De pronto elevó su voz. Todos le escucharon en silencio. Ciudadanos, dijo Enjolras, lo que este hombre ha hecho es espantoso. Lo que yo he hecho es horrible. Ha matado, por eso le he matado, y he debido hacerlo, porque la insurrección debe tener su disciplina. El asesinato es ahora mayor crimen que en otras circunstancias. Estamos bajo los ojos de la revolucion. Somos los apóstoles de la república. Somos las víctimas del deber, y es preciso que nadie pueda calumniar nuestra lucha. Por esto he juzgado y condenado a muerte a ese hombre. En cuanto a mí, obligado a hacer lo que he hecho, pero aborreciéndolo, me he juzgado también, y pronto veréis a qué me he condenado. Los que le escuchaban temblaron. Nosotros participaremos de tu suerte, dijo Combeferre. Gracias, respondió Enjolras, pero oid aún una palabra. Al matar a ese hombre he obedecido a la necesidad, pero la necesidad es un monstruo del viejo mundo. La necesidad se llama fatalidad. La ley del progreso es que los monstruos desaparezcan ante los ángeles y que la fatalidad se desvanezca ante la fraternidad. En el porvenir no habrá tinieblas, ni rayos, ni feroz ignorancia, ni pena del talion. En el porvenir nadie será asesino, la tierra resplandecerá y el género humano amará. Ciudadanos, llegará ese día en que todo será amor, concordia, armonía, luz, alegría y vida. Vendrá, y para que venga vamos a morir. Enjolras se calló, sus labios de virgen se cerraron y quedó por algún tiempo de pie en el sitio en que había derramado aquella sangre, con una inmovilidad de mármol. Su mirada fija hacia que se hablase bajo en su derredor. Juan Prouvaire y Combeferre se estrechaban la mano silenciosamente, y recostados uno en otro en el ángulo de la barricada, miraban con una admiracion algun tanto compasiva a aquel joven tan grave, verdugo y sacerdote, transparente como el cristal y duro como la roca. Digamos aquí que después del combate, cuando los cadáveres fueron llevados al depósito y registrados, se encontró a Le Cabuc una cédula de agente de policía. El autor de este libro ha tenido en sus manos en 1848 el informe especial dado con este motivo al prefecto de policía de 1832. Añadamos que si hemos de creer una tradicion de policía extraña pero probablemente fundada, Le Cabuc era suenadinero. Este miserable no dejó huella alguna de su desaparicion. Parece que se amalgamó con lo invisible. Su vida había sido tinieblas, su fin fue la noche. Todo el grupo de insurgentes estaba aún sometido a la emocion de este suceso trágico, instruido y terminado tan rápidamente cuando Courfeyrac vió en la barricada al jovencillo que por la mañana había preguntado en su casa por Mario. Este muchacho, que tenía el aspecto atrevido e indiferente, había venido por la noche a buscar a los insurgentes. Fin del capítulo 8 y fin del libro 12.